Buenos días, amados hermanos que nos acompañan el día de hoy en este inicio de la serie Conociendo nuestra herencia particular reformada. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román Leiva, maestro de la Iglesia Bautista Torrefuerte acá en Ciudad Obregón, Sonora. Vamos a estar exponiendo una serie de videos de, en un contexto histórico en el que se desarrollaron la doctrina eh, confesional bautista del siglo XVII. Por la misericordia de Dios, hoy contamos con esfuerzos de hermanos en gran parte de América Latina que se han encargado de traer a nosotros de nueva cuenta este maravilloso legado bautista reformado, proveyendo recursos cada vez mejores para entender el confesionalismo de nuestra tan amada herencia particular reformada. Hay una riqueza de alrededor de más de 50 años de esfuerzo para definir lo que doctrinalmente nos caracteriza como bautistas reformados, y es importante analizar esto. Este recuento va desde antes de la promulgación de la primera confesión de fe de Londres, del año 1644, que aún es desconocida por muchos, hasta las asambleas generales llevadas a cabo en 1689 a 1695 aproximadamente. Esperemos esta, como lo comentamos, sea la primera transmisión de varias que buscaremos exponer el trasfondo histórico, religioso y político bajo el que se desarrollaron las confesiones de fe bautistas. Veremos cómo el bautista particular se diferencia en su totalidad del movimiento anabaptista y de igual forma del surgimiento de forma separada totalmente del movimiento de los bautistas generales, quienes sí tienen un origen muy vinculado al movimiento anabaptista. Vamos a iniciar tomando un ejemplo que nuestro hermano James Renningham en su libro para la vindicación de la verdad, una breve exposición de la primera confesión de fe bautista de Londres, usa para ilustrar un poco lo que vivieron los bautistas particulares en aquel tiempo. Nos dice: imaginemos que vive en una gran ciudad, la capital de su país, es miembro de un puñado de iglesias, que apenas comienzan a crecer y a hacerse notar en la ciudad, para reunirse con sus hermanos y hermanas, pero reunirse con sus hermanos y hermanas es ilegal. Hasta donde pueden recordar incluso los más ancianos, siempre ha habido una sola religión legal. Y todo intento por entrar en desacuerdo con esta única religión ha sido enfrentado y perseguido. A medida que su iglesia crece, comienzan a esparcirse rumores. 100 años antes, algunas personas con creencias que eran apenas similares a las suyas habían estado involucrados en una terrible rebelión en un país vecino, y había rumores comenzando a esparcirse de que su iglesia haría cosas horribles. ¿Qué harían ustedes? Esto fue parte de lo que vivieron los bautistas particulares por allá en el siglo de XVII. Para el año de 1642 se da la publicación de un folleto anónimo titulado Una advertencia a Inglaterra, especialmente a Londres, acerca de la famosa historia de los frenéticos anabaptistas, sus predicaciones y prácticas desenfrenadas en Alemania. El autor en esta publicación, en este folleto, describe los terribles sucesos de la rebelión de Münster con la idea de establecer un gobierno propio para la ciudad, en donde la rebelión, sedición, robo, asesinato son algunos de los cargos por los cuales se acusaban a los anabaptistas. Esto por una supuesta visión del predicador anabaptista Melchior Hoffman de establecer la Nueva Jerusalén acompañada de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en Münster, supuestamente. Un par de años después, en 1534, Jean Matis se declara el nuevo Enoch, y algunas de las medidas adoptadas fueron la abolición de la moneda y la comunalización de los bienes
dando inicio a un régimen de terror que incluso promovía la poligamia. Este folleto termina con una frase final que cierra de la siguiente manera: por tanto, que perezcan todos los faciosos y sediciosos enemigos de la Iglesia y del Estado, pero que florezca la corona sobre la cabeza del rey Carlos. Amén. Tomando en cuenta este contexto, veamos cómo actuaron los bautistas particulares en aquel tiempo. Estos siervos eran ciudadanos respetuosos de la ley, no como los anabaptistas, y sabían que estaban siendo difamados y malentendidos. Tenían una gran necesidad de demostrar que eran ortodoxos en todas sus creencias teológicas. En su deseo de defenderse de esas acusaciones, optaron por una práctica utilizada por otros reformadores. ¿Y cuál fue esta práctica? Pues publicaron una confesión de fe. Y aquí inicia el confesionalismo de los bautistas particulares, un grupo de 7 iglesias de Londres con un deseo de glorificar a Dios mediante sus mandatos y un entendimiento reformado de su práctica y doctrina. Lógicamente, uno de los primeros objetivos era negar cualquier vínculo con los anabaptistas. La portada de la primera confesión de fe, escrita en 1644, decía: la confesión de fe de aquellas iglesias que son comúnmente, aunque falsamente, llamadas anabaptistas. En la carta introductoria podemos leer lo siguiente para identificar de una mejor manera el problema. Solo cuestionamos aquello que pareciera extraño a muchos, que hombres como nosotros, que somos calificados frecuentemente como lo hemos sido, mintiéndose contra nosotros con esta calumnia y oscuro estigma de herejes y sembradores de divisiones, presumamos aparecer públicamente como ahora lo hemos hecho. No es algo extraño para ningún observador las tristes cargos que son presentados, no solo por el mundo que no conoce a Dios, sino también por aquellos que piensan muy mal, si no fuera por el hecho de que son vistas como las más ilustres de la Iglesia de Dios y como atalayas de la ciudad, acusándonos de sostener el libre albedrío, la caída de la gracia, la negación del pecado original, el desconocimiento del magistrado, la negación a asistir a cualquier persona o ejecutar cualquiera de sus mandatos lícitos, de cometer actos impropios en la dispensación de la ordenanza del bautismo que no se nombran entre los cristianos. Estas son algunas de las acusaciones por las que tachaban de herejes algunos anabaptistas, y lógicamente en esta carta los bautistas particulares están defendiéndose de esas acusaciones, haciéndoles ver que no sería posible para ellos presentarse delante de todos, sabiendo el destino que vendría sobre ellos de ser real lo que decían que practicaban. En una segunda instancia querían demostrar con la confesión que su doctrina era ortodoxa y en gran medida idéntica a la de los puritanos reformados. Por esa razón buscaron los medios disponibles para demostrar esto, publicando esta confesión de fe de 1644. Ahora, esta confesión fue formada con base a documentos bien conocidos por los reformadores en aquella época. Claro, su propósito era demostrar que compartían las mismas posturas teológicas básicas de las mejores iglesias y ministros que los rodeaban. Tomaron, por esa razón, la Confesión Verdadera de 1596 de Henry Ainsworth y la Médula de la Teología de William Ames. Pero, ¿quiénes son estos hombres? ¿Por qué tomaron los bautistas particulares como referencia a estos para manifestar su ortodoxia? Vamos a ver el caso de estos. ¿Quién es Henry Ainsworth? Henry Ainsworth fue un clérigo y erudito inglés separatista. Dirigió la Iglesia Antigua, una congregación separatista inglesa de Ámsterdam, y al decir separatista, rápidamente se podrá encontrar la relación con los congregacionalistas y lógicamente con el movimiento del partido puritano en Inglaterra. Ainsworth también escribió una respuesta a John Smith. John Smith es el padre de los bautistas generales.
¿sí? Él fue llamado como el primer bautista general, y esta defensa estaba titulada Defensa de la Sagrada Escritura, Adoración y Ministerio, usado en las iglesias cristianas separadas del anticristo contra los desafíos, cabillas y contradicciones del señor Smith. Esto en el año de 1609. Sobre la progresión de Smith hasta convertirse en bautista general, Ainsworth dijo que había pasado de error en error y ahora por fin a la abominación del anabaptismo, que en él estaba la adoración del diablo. Si los bautistas particulares son los mismos que los bautistas generales o anabaptistas, ¿por qué buscan respaldo teológico en alguien que siempre luchó contra ellos? Sería algo ilógico el pensarlo de esta manera. Ahora, continuamos con William Ames, un arduo defensor del calvinismo, y basta con decir que su tutor fue William Perkins. ¿Sí? Ya con esto nos empezamos a dar una idea del trasfondo doctrinal de la primera confesión de fe. Esta aparece como una herramienta apologética para defender las falsas acusaciones. Había muchas cosas en juego, ya que esta confesión fue firmada públicamente con los nombres de los ministros y se estaban poniendo en juego la preservación de su libertad frente al creciente poder político del presbiterianismo que era intolerable en aquel tiempo. Recordemos que el deseo de los presbíteros era sustituir la iglesia episcopal con una iglesia estatal presbiteriana, cosa que nunca se logró en Inglaterra, y se vieron forzados a tiempo después realizar cambios en su tan famosa confesión de fe de Westminster. Al parecer, esto funcionó para los bautistas particulares, en cierto sentido, ya que comenzaron a notar su presencia, y los famosos cazadores de herejes empezaron a poner atención sobre ellos. Tal es el caso de Thomas Edwards en su libro Gangrena o Catálogo y Descubrimiento de muchos de los errores, herejías, blasfemias y prácticas perniciosas de los sectarios de ese tiempo. Nombra la primera confesión de fe de Londres, reconociendo que no encontró nada malo en ella, admitiendo que lo contenido era como lo que las iglesias reformadas profesaban. Sin embargo, en su necedad la calificó como fraude y falacia. Por otro lado, tenemos a un debate entre Stephen Marshall, miembro de la Asamblea de Westminster, y John Thoms, que le responde a Stephen Marshall en este debate señalando a la confesión de fe como un medio para establecer la ortodoxia de los bautistas particulares. Ahora, ¿quién era John Thoms? John Thoms era un clérigo presbiteriano que fue nombrado maestro del templo. En ese tiempo llegó a convencerse de las tradiciones, de las doctrinas, bautistas, y siguió ejerciendo su trabajo, solamente que no predicaba sobre el bautismo. De igual forma, fue elegido como miembro del curato perpetuo de Bedwell. Pero, ¿qué era ser maestro del templo? ¿Y qué era ser miembro del curato perpetuo? Vamos a ver cada una de estas de forma muy breve. El maestro del templo, ¿sí? La iglesia del templo es una iglesia real en la ciudad de Londres, fundada por los caballeros templarios en el año de 1185. Esta iglesia siempre tiene dos clérigos, llamados el maestro del templo y el lector del templo. El título de maestro del templo recuerda al jefe de la antigua orden de los caballeros templarios. El maestro del templo es designado por la corona. El derecho de nombramiento se reservó cuando Jacobo I concedió a la iglesia las dos posadas en 1608. La iglesia tiene el estatus de una capilla peculiar más que privada y está fuera de cualquier jurisdicción episcopal o arzobispal. Para el caso del curato perpetuo, esta era una clase de párroco, residente dentro de la Iglesia Unida en Inglaterra. Por último, tomaremos en cuenta el comentario del Dr. Fetley, miembro de la Asamblea de Westminster.
El comentario dice lo siguiente: si damos crédito a esta confesión y al prefacio de la misma, los que entre nosotros son etiquetados con ese título, es decir, anabaptistas, ojo, no son ni herejes ni cismáticos, sino cristianos de corazón sensible, sobre quienes por falsas sugerencias la mano de la autoridad cayó pesadamente mientras duró la jerarquía. Pues ellos ni enseñan el libre albedrío, ni el caer de la gracia como los arminianos, ni niegan el pecado original como los pelagianos, ni rechazan el magistrado como los jesuitas, ni sostienen la pluralidad de esposas como los polígamos, ni la comunidad de bienes como los apostólicos, ni van desnudos como los adamitas, mucho menos afirman la mortalidad del alma como los epicúreos y los psicofanistas. Y con ese propósito han publicado esta confesión de fe, suscrita por 16 personas en el nombre de 7 iglesias de Londres. Sin embargo, el doctor Fatley hace 6 críticas específicas a la confesión. Primero, que los bautistas en el artículo 31 parecen dar a entender que el derecho de las posesiones naturales se fundamenta en la gracia y no en la naturaleza. Segundo, que el artículo 38 habla en contra del sostenimiento de los ministros por parte del Estado. Las acusaciones 3, 4 y 5 tratan sobre el tema de bautismo de creyentes, y la 6 habla sobre que permiten que hombres no ordenados prediquen. La respuesta de los bautistas ante estas críticas no fue un despliegue de defensa incontrolable, acompañado de ira y enojo, y buscando poner fundamentos versículo tras versículo para debatir las ideas del Dr. Fatley, sino más bien fue una corrección de la confesión, las cuales nosotros podemos ver en esta segunda edición de la Confesión de Fe de 1646, que por lo regular es con la que contamos hoy en día. Sin embargo, los cambios que hicieron no cambiaban la sustancia de lo que afirmaban. Recordemos que la intención de los bautistas particulares era ser reconocidos como ortodoxos. No bajaron la guardia al defender lo que creían, pero con esto estaban cumpliendo el objetivo que se plantearon desde un inicio. Por último, vamos a ver de forma muy breve quién editó la Confesión de Fe. No hay certeza sobre quién fue el autor original de la Confesión de Fe. Sin embargo, hay muchos que sugieren que esta Confesión de Fe fue liderada por John Spilsbury, de quien en sesiones más posteriores vamos a hablar un poco de él, acerca de su doctrina, ya que fue uno de los primeros pastores en Londres de los bautistas particulares. Pero, sin duda alguna, este hombre tuvo que tener la ayuda de hombres como William Kiffin y Samuel Richardson, quienes también, si hay oportunidad, estudiaremos más adelante sobre la vida de ellos. Esta confesión fue la norma por años de compañerismo entre los bautistas calvinistas o bautistas particulares, pero a mediados del año de 1670 las iglesias consideraron necesario ofrecer otra confesión al mundo, dado que los ejemplares de la primera confesión eran escasos y difíciles de obtener. Con la intención de afirmar nuevamente su acuerdo teológico con los reformadores y ver que la confesión de fe había sido, o la confesión verdadera, de Henry Ainsworth había sido eclipsada por la de Westminster, decidieron realizar otra con los mismos fundamentos teológicos que la primera confesión, pero abarcando temas que en aquella no habían logrado abarcarse. Con esto podemos ver el respaldo histórico de la Confesión de Fe de Londres, de la primera, que lógicamente da pie a la segunda confesión de fe. Mi amado hermano, espero que te haya servido de edificación, a ti que te apasiona el estudio de la historia, o simplemente a ti que quieres conocer más sobre el génesis de los bautistas particulares. En videos posteriores seguiremos y continuaremos estudiando ciertos aspectos que consideramos de suma importancia para el entendimiento de la doctrina de los bautistas.
Veremos acontecimientos históricos y políticos que sucedieron en aquel tiempo hasta llevarnos a la promulgación de la segunda confesión de fe y ir estudiando, las doctrinas de aquellos hombres que promulgaron estas confesiones y cuáles eran las perspectivas para nosotros poder entender. Si tienes alguna duda acerca de esto que estamos hablando, si tienes algún comentario acerca de esto, te invito a que dejes tu comentario ahí abajo o te contactes con nosotros por cualquiera de los medios disponibles. Nos puedes encontrar en Facebook o nos puedes encontrar aquí en este canal de YouTube. O si vives en Ciudad Obregón, acá en Sonora, México, pues te invitamos también que nos busques, mi amado hermano, y con gusto te apoyaremos. Como siempre lo hemos dicho, no buscamos en ningún sentido suplir a la iglesia local. Es importante y es necesario que tú, mi amado hermano, sigas congregándote en tu iglesia local, pero de alguna manera, si Dios ha establecido estos medios, los queremos usar de forma que sean de bendición para los demás. Un gusto que hayas estado con nosotros en este momento, en este tiempo. Te agradecemos por tu deseo de estar acá y nos despedimos de ti con un fraternal abrazo. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Víctor Hugo Román Leiva. La Iglesia Bautista Torrefuerte les saluda. Que el Señor les bendiga.